La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo, ¿no? Ya conoce este programa desde hace casi 11 años, ¿no? El único espacio en la televisión argentina que le muestra cómo trabajan lo que nosotros llamamos simpáticamente los maquiavelitos, que son nada más que asesores de comunicación, de políticos, de empresarios, de marcas, ¿no? Que son esos genios que logran cambiar la opinión pública. Hablando de maquiavelitos, novedad de la semana, no es ninguna novedad, sino que la semana que pasó se cumplieron 500 años de que Nicolás Maquiavelo publicara El Príncipe, que El Príncipe es su principal obra, la más comentada, que es una especie de manualcito chiquito, usted lo puede leer, se lee en un día, para conservar, para conseguir, para retener el poder, con consejos para el príncipe, porque, bueno, la idea era que se quería reconciliar con los que lo habían echado en su momento. Otra cosa que pasó en la semana, además de los 500 años del Príncipe de Maquiavelo, para repudiar realmente se conoció una especie de decreto secreto, o como funciona hoy en la Argentina, tan poco republicana, con decretos que no se escriben, no se publican, pero que funcionan como leyes, o sea, llamados del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a las empresas, concretamente supermercados y casas de electrodomésticos, a que no pauten su publicidad de ofertas en los diarios. Concretamente, ¿qué significa esto? Que los diarios Clarín y Nación, que son los diarios líderes de la Argentina, no van a recibir la publicidad de la que fundamentalmente viven, porque de eso viven estos diarios masivos. Tienen publicidad de las ofertas de supermercados, de casas de electrodomésticos, después, si querés, sumale celulares y bancos. Entre esos hacen el 70% de los anuncios de los principales diarios de la Argentina. Como los diarios oficialistas tipo Tiempo Argentino, Página 12, viven de publicidad oficial, publicidad que pagamos entre todos, pueden seguir sosteniéndose si no tienen esa publicidad que de todos modos, al no ser diarios masivos, nunca tuvieron en grandes cantidades. Quiere decir que esta prohibición secreta, este decreto no publicado, apunta a quebrar económicamente a los dos principales diarios de la Argentina, que son críticos, o por lo menos son independientes del gobierno. Entonces, la pregunta que cabe hacerse: ¿podemos seguir creyendo que la ley de medios está para garantizarnos la pluralidad de voces? Después de este tipo de medidas, una duda más. Bueno, le digo ya en qué va a consistir esta Hora de Maquiavelo y por qué se tiene que quedar. Vení. Vamos a tener una encuesta exclusiva aquí para la Hora de Maquiavelo sobre preguntas que se hace el mundo de la política y se hace la gente sobre cómo está la opinión pública en febrero de 2013, a punto de arrancar el año electoral que nosotros acá llamamos, nosotros, el gobierno también llama, por supuesto, el año bisagra de la Argentina. El 2013 es el año bisagra de la Argentina porque si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner logra una buena elección en octubre, tan buena o casi tan buena como la que logró en el 2011, lo más probable, casi seguro, se va a reformar la Constitución para que se pueda reelegir a Cristina. Y esto lo sabemos prácticamente todos los que miramos un poco la política. En la reforma constitucional, la reelección o la reelección de Cristina o del presidente que sea es lo de menos. Vení. La reelección, la es lo de menos. Lo que se va a cambiar ahí es toda la Argentina, completamente, para, como diría Maquiavelo, volvemos al principio, retener el poder y, si es posible, para siempre,
y no por un periodo de 4 años más. Por lo tanto, en este año bisagra, ¿cómo está la opinión pública con respecto a la imagen de la presidenta, la intención de voto de la presidenta? ¿Qué opina la gente de un par de cosas que están dando vueltas? Por ejemplo, el 22F, dentro de pocos días se va a conmemorar el primer aniversario de la tragedia de Once. El gobierno quiere hacer anuncios de una revolución del transporte y hay mucha gente en las redes sociales que están preparando una protesta masiva como la que fue aquel famoso 8N. ¿Qué opina la gente de quién tuvo la culpa del desastre de 11 de febrero del año pasado? Quédese en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Celia Kleiman, que es encuestadora, encuesta sobre todo para temas de marketing y de opinión pública, y tenemos una encuesta que en buena medida es en exclusiva sobre cómo viene, cómo arranca el 2013 en la opinión pública, ¿no? Ya le digo, Celia, esta es una encuesta en Capital y Gran Buenos Aires. Capital y Gran Buenos Aires, o sea, área metropolitana. Digámoslo de entrada porque nos van a criticar, es una encuesta telefónica. Tal cual, 400 casos en forma telefónica. Varía mucho porque muchos colegas, sobre todo colegas más bien kirchneristas, dicen, no, pero si es una encuesta telefónica, no tiene a la gente de la villa. ¿Es cierto que es así o se puede de alguna forma medir la opinión pública realmente generada a través de una encuesta telefónica? A ver, con respecto a que no tenga la gente de la villa, es altamente probable, pero también una encuesta a nivel personal tiene impedimentos para llegar a esas mismas villas y encuestarlos de otra manera. Y la experiencia da que a través de encuestas telefónicas hoy se puede acertar en... se puede aproximar, obviamente, lo que opina la opinión pública, valga la redundancia. Se puede aproximar. De hecho, una crítica cuando se estuvo midiendo en forma preelectoral en la última elección de Obama, que esas encuestas no estaban reflejando los llamados a celulares. Salió un artículo muy interesante, yo lo leí con bastante ahínco para ver lo que decía, y la verdad que la mayoría de los sondeos previos acertaron todos con encuestas telefónicas a teléfonos de línea. Para empezar, ¿cómo está la imagen de Cristina Fernández de Kirchner? Recordemos que había tenido Cristina un año 2012 muy malo. Un colega, Carlos Fara, decía que había perdido a lo largo del año en promedio 2 puntos por mes de imagen, de su alta imagen con la que empezó enero, y terminó el año, creo que había empezado enero con cerca de 60% y terminó el año con, no sé, 30 o algo por el estilo. Sí, ¿no? Cercano al tercio. ¿Cómo está ahora? ¿Repuntó algo? Claro, ahora nosotros la última medición la teníamos en noviembre y efectivamente estaba exactamente en el tercio, en un 33%. Hoy la imagen positiva está en un 30%, pero esta diferencia está dentro del margen de error. Quiere decir que todavía bajó, digamos, de diciembre a hoy, bajó un poquitito más. Yo diría que está dentro del margen del margen de error. Nosotros medimos inmediatamente después del último discurso, bueno, el último fue esta semana, pero la semana anterior hubo anuncios con respecto a la modificación en el mínimo no imponible, el aumento en jubilaciones. O sea, midieron en un momento positivo, con Cristina dando anuncios positivos. Tal cual. Y ahí te daba un 30% de positiva y un 38% de imagen negativa. Pero, como cuando terminó el año, la imagen negativa está por arriba de la positiva. Sí, pero ahí la verdad que lo que hay que hacer notar es que hay una disminución, aún leve, pero disminución al fin, de la imagen negativa. Bajó la imagen negativa. Es cierto, algunos colegas incluso habían tenido en noviembre
una imagen negativa de hasta 45%. Sí, nosotros la teníamos en el 44%. O sea que claramente bajó la imagen negativa de Cristina. Bajó la imagen negativa. El tema es que se corre hacia la imagen regular, que ahí la ves con un 28%, y en la medición de fines del año 2012 estaba en un 17%. Es decir, que ahí hay un salto importante. ¿Puede ser eso un primer paso para, bueno, eventualmente, o pasar completamente a la positiva, del regular a la positiva, o sea, ser negativo, regular, positivo, o volver otra vez a la negativa? No claro, no puede sabemos. Pueden pasar las dos cosas. Muy interesante, una pregunta muy interesante, obviamente un ejercicio lúdico, si se quiere, ficticio, totalmente. de intención de voto a presidente. Es una forma de medir la popularidad de Cristina. Aclaremos, la Constitución todavía no se reformó y además Seguro. en octubre tampoco votamos presidente. Se votan diputados, senadores y legisladores locales. Intención de voto a presidente, muy interesante. Cristina Kirchner gana. Sí. Está Gana un con el poquito por encima, claro, del 23%. 23,2%. Le siguen Sergio Massa 15,5%, Daniel Scioli 12,6%, Mauricio Macri 8,6%, Hermes Wiener 5,8%, otro 11,2%, no sabe 23,1%. Ahora déjeme hacerle a mí una aclaración. Como le decía, esto es un ejercicio sumamente valioso, pero es lúdico, porque en realidad Cristina no se puede presentar y Sergio Massa, Daniel Scioli y Mauricio Macri serán candidatos a presidente. Habrá uno de los tres. Sergio Massa es kirchnerista, Scioli es kirchnerista. Bueno, de Mauricio Macri no queda ninguna duda que no lo es, ¿no? Pero, no sé, se me ocurre un primer dato interesante, gana Cristina. Sí, ahí gana Cristina, bueno, con bastantes menos votos de los que sacó en la última elección en provincia de Buenos Aires. Con mucho menos votos. Yo creo que se puede hacer una proyección, si uno agarra el no sabe, es casi un cuarto, con lo cual con los votos proyectados daría que Cristina estaría sacando el 30% en aproximadamente, sí. O sea, sí. Es la política más votada, pero estaría sacando casi la mitad de los votos de los que sacó hace poco más de un año. Claro, sí, hay una disminución importante. Muy importante. Otro dato interesante, Sergio Massa parecería, de los políticos que andan dando vuelta, el más popular. Sí, porque es como vos has dicho, es un escenario realmente ficticio. Hoy por hoy no sabemos si Sergio Massa se va a presentar, Daniel Scioli, es decir, faltan más de 2 años. Pero evidentemente refleja en algún punto la popularidad y también la imagen de estos dirigentes. Es como un juego que interrelaciona bastante bien con imagen. Como que nadie descolla, ni siquiera Sergio Massa, nadie descolla más allá de Cristina. Bueno, a ver, yo en el caso de Sergio Massa diría que se destaca bastante, porque fíjate que está puesto en un escenario con figuras que de algún modo u otro están lanzadas. Están mucho más lanzadas. Sí, Claro. de Sergio Massa ni siquiera sabemos si va a ser Él es candidato. un intendente, obvio. Es intendente. Ni siquiera sabemos si realmente va a ser candidato a diputado Tal provincial. cual, Se tal especula cual. que sí. Es más, de Sergio Massa no se sabe nada. Porque no se sabe si va a ser candidato y si va a ser candidato, ¿de quién va a Tal ser cual. candidato? Porque la mitad de la biblioteca dice Sergio Massa, como es un hombre que viene de otra idea, es peronista, pero es de otras ideas políticas. Viene del liberalismo, en realidad de joven, piensa distinto, actúa distinto, muchos dicen, bueno, no va a ser kirchnerista, y otros dicen, no, que está arreglando justamente para ser precisamente la clave, la pieza clave para darle a Cristina un triunfo en las elecciones de octubre importante, porque la provincia de Buenos Aires es casi la mitad del electorado. Seguro. Sí, hoy por hoy es una incógnita, pero fíjate qué buen posicionamiento, porque en realidad estaría como salteando la instancia intermedia de ser gobernador. Claro. Directamente lo estamos midiendo para presidente. Y existen versiones de que podría, en caso de que Cristina no llegara a conseguir la reelección, de que su candidato predilecto, si es que no consigue, obviamente, imponer a su hijo o ahora probando con su hermana, ¿cómo se llama la hermana? Bueno, Giselle. O su cuñada Alicia Kirchner, que antes que Daniel Scioli, ella elegiría a Sergio Massa. Así que interesante, porque proyectemos este 15,15 que le da a Celia Kleiman
CK Consultores proyectado estaría en un 19% de intención de voto. Con lo cual es un porcentaje hoy por hoy donde ni siquiera se sabe a qué se va a presentar, es un porcentaje de muy peso, importante, ¿no? muy importante esta encuesta para Sergio Massa. Después vamos a hablar un poquito de política, de decir, bueno, a ver, Sergio Massa qué, y Scioli qué, ¿no? Pero muy interesante esta pregunta sobre la tragedia de Once. Como yo había adelantado, esta pregunta la hace Celia Kleiman sobre quién tiene la responsabilidad en el gobierno nacional o en la empresa de la terrible tragedia que dejó 52 muertos de 11 de febrero del año pasado. Y me parece que el gobierno sale mal parado, ¿no? Sí, en realidad, fíjate que prácticamente la mitad, algo más de 4 de cada 10 entrevistados consideran que a nivel de responsabilidad se centraría en el gobierno nacional en general. El 46% dice que la culpa es del gobierno. Claro, porque nosotros quisimos diferenciar si era responsabilidad del gobierno nacional como gobierno o solo de algunos funcionarios. Claro, eso está muy interesante. Claro. Acá está preguntado, o de algunos funcionarios solamente, o sea, concretamente, Seguro. no sé, de Schiavi, que de hecho... Y Jaime, que son los que están hoy o procesados. de Vido, que es en realidad el ministro que está a cargo de todo el tema transporte, ¿no? 20% considera solo algunos funcionarios, 46% del gobierno nacional, pero suma 66%. Quiere decir que 2/3 de la población... Tal cual. señalan al gobierno como responsable. Y hay un 21% que dice no, es de la empresa. Claro, de la empresa que operaba el servicio. De Que era TVA, y no del gobierno. la empresa de Cirigliano. Ahora, si entonces la estrategia de mantener de una manera insostenible empresas privadas manejando servicios públicos en la electricidad, por ejemplo, con el tema de los cortes, se conserva de norte a de sur, pero prácticamente no se las deja manejar las tarifas, se subsidian la tarifa, la energía eléctrica de manera tal que puedan, digamos, subsistir, pero no tienen la capacidad de hacer inversiones. Y la idea del gobierno evidentemente es, bueno, maquiavélicamente inteligente, aparentemente inteligente, que la empresa ponga la cara por el mal servicio. Como yo estoy seguro que el servicio va a ser malo, porque yo entiendo que mi política no funciona, que la culpa la tengan los privados, o sea, las dos empresas eléctricas y en el caso del transporte, las empresas de trenes. Bueno, esta encuesta lo que está diciendo es que esa estrategia no funciona más. En este caso quedó como muy en claro que la adjudicación de la responsabilidad es hacia el gobierno, ¿no? Hacia el gobierno, sí. Mayoritariamente, bueno, y hay Mayoritariamente. un 13% que no sabe, no contesta. Claro, que no emite opinión o no sabe bien qué decir en cuanto a lo que se le está preguntando. Interesante que en las redes sociales desde hace semanas o meses está dando vuelta una convocatoria para el 22 de febrero, el 22F, claro, conmemoración del primer aniversario de la tragedia de Once. Seguro. Que muchos dicen, mirá, que puede ser algo parecido a lo que fue el 8N, ¿no? El 8N, algunos que la calculan bien, hablan de más de 1 millón de personas en la calle en todo el país. Ese sería muy importante y el gobierno evidentemente lo está sintiendo así, por eso está preparando una batería de anuncios. Es muy interesante, en el próximo cuadro, CK Consultores hizo una comparación de las respuestas de la culpabilidad de la tragedia de Once con los que tienen buena o mala imagen o imagen regular de Cristina. Sí, muy interesante. Claro, ¿no? Correlaciona casi en forma perfecta. Porque fíjate que entre los que tienen una imagen negativa con respecto a la presidenta, mayoritariamente ponen la responsabilidad de la tragedia de Once en el gobierno. Sí, 70% de los que tienen imagen negativa de Cristina culpa al gobierno. Amplia mayoría. Solo el 17% de los que la ven bien a Cristina culpan al gobierno. Y al revés, que la culpa la tiene la empresa, el 41% de ellos tiene buena imagen de Cristina. Seguro. O sea, seguro. Los que la quieren a Cristina, digamos como que le perdonan la tragedia de Once, los que no quieren a Cristina no se la perdonan. Claro, exactamente. Pasemos directamente, hay un cuadro sumamente interesante que hizo CK Consultores. Le aclaro que esta encuesta usted la puede ver, bajar de la carpeta de materiales de la web lahorademaquiavelo.com. ¿Cómo califica la democracia? En una escala del 1,
lo más bajo, al 5 lo más alto. Y yo acá veo que hay mucha gente que no le gusta la democracia en Argentina. Sí, ¿Qué significa? ¿Que no le gusta la democracia o que no le gusta no. la democracia así como está? Claro, la calidad de la democracia sería, no es que estamos comparando un régimen democrático versus un régimen no democrático. ¿Cuánto sería? Entonces todos los que le ponen, digamos, 1, 2 y 3 serían, digamos, los que califican a... Claro, fíjate que ponderando las respuestas de acuerdo al puntaje que le asignan, el promedio general se ubica en 2.9, que es donde está esa flechita, que es prácticamente el punto medio de la escala, que sería un regular, un más como que o no menos. como que los argentinos en promedio no aprobamos nuestra democracia. No aprobamos cómo está ¿Cómo hoy, está? ¿no? Nuestra democracia. Bueno, concretamente 5, o sea, la mejor nota tiene el 22%, 4, una buena nota el 15%, está sumando, o sea, los que aprueban la democracia el 37% no es mucho. Claro, no. 2/3 están... Están o en 1, o en 2, o en 3, o sea, en las calificaciones más bajas, y por eso el promedio general se ubica en 2.9. Me hubiese gustado ver una comparativa de esta encuesta hecha 10 años atrás. Claro. O 20 sí, años eso atrás. sería muy interesante. Es difícil saber, porque no lo preguntamos a continuación, si esta evaluación o calificación de la calidad de la democracia hoy se relaciona linealmente con un cuestionamiento al Poder Ejecutivo o el resto de los actores políticos que forman parte del sistema democrático. Porque también hay un serio cuestionamiento, partidos políticos, representantes en el Congreso, etcétera. Quizá podemos ver en el último gráfico que vemos, el último, es la calificación de la democracia según, nuevamente, los que quieren y no quieren a Cristina. Claro. Y es interesante que en la calificación máxima, 5, hay la mitad son los que quieren a Cristina, 52%. Claro, eso te iba a agregar, porque uno puede pensar que el cuestionamiento es hacia los distintos actores que se mueven dentro del entramado del sistema, pero al cruzarlo por la imagen de la presidenta, también hay una correlación casi perfecta. Exactamente, cuando uno va a la calificación 1, o sea, la peor, lo que ya la democracia argentina hoy es un desastre. Seguro. Imagen negativa de Cristina, 41%. Y positiva solamente 5%. Con lo cual queda claro que hay una correlación entre los que no les gusta el gobierno, ven que la democracia no está bien, o sea, no es solamente un gobierno no me gusta porque no me gusta la política económica, digamos, sino que hay un descreimiento de la democracia en general. Por eso no es de sorprender que hoy, no sé si tus cifras dan eso, hay 2/3 de la población que están en contra de una reforma constitucional. Sí, tenemos un 66% de rechazo a la posibilidad de reforma para una reelección. Sí, ese es el porcentaje. Reitero, esta encuesta exclusiva para hablar de Maquiavelo la compartimos con usted, que la puede bajar del site lahorademaquiavelo.com. Ahí hay una pestañita que dice carpeta de materiales, ahí la va a encontrar. Celia Kleiman, te invito a que compartamos una parte de una entrevista, ya compartimos la semana pasada, quiero que vean otra parte de una entrevista que le hice, de la que me siento muy orgulloso, porque la verdad que haber podido entrevistar a esa personalidad para mí fue importante. Beatriz Goyoaga es una ex periodista, una periodista realmente bueno, de renombre internacional, que un día decidió convertirse a la meditación y la respiración y siguió a este gurú indio Ravi Shankar, y habíamos hablado en el programa pasado habíamos conversado con ella sobre este percance que tuvo cuando vino el año pasado y lo trajo a Ravi Shankar a Buenos Aires en una especie de meditación masiva ahí en Palermo, auspiciada por el gobierno de Macri, el gobierno del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y con una enorme controversia. Todos los medios kirchneristas se lo tiran. El Ravi Shankar terminó siendo un delincuente, qué sé yo, bueno, y los seguidores de la respiración, aunque había unos cuantos kirchneristas, todos unos tarados mentales, y charlamos de ella, bueno, y criticó duramente al periodismo argentino, duramente, claro, una periodista que ha trabajado para Wall Street Journal, para The Economist, para la BBC, y ahora le preguntamos, escuche, si le recomendaría a Cristina, para bajar un poquito los decibeles, la confrontación que reina en la Argentina, si esas técnicas de meditación le pueden ayudar.
todos deberíamos usar como una herramienta sin costos y sin efectos secundarios que nos ayude a tener las mentes más claras, a tener los valores más elevados, porque cuando todos tenemos adentro la misma materia prima, que seas político, que seas apolítico, que seas de un partido, todos tenemos la misma materia prima, todos queremos ser aceptados, todos queremos amar y ser amados, pero no nos sale. Porque si yo te pregunto a ti, tu meta en la vida, tú puedes ser el periodista más famoso del país, tú puedes tener todo el dinero del mundo, tú puedes ser el político más reconocido, tú puedes ser el neurocirujano más importante del país. Si tú no sientes que te quieren y no puedes querer a nadie, ¿te sirve de algo? En el fondo todos estamos buscando el reconocimiento, el amor, el poder dar, la armonía, todos, desde la cárcel hasta la persona que más éxito tiene. ¿Qué le pasará a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Porque ella tiene seguidores. O sea, quizá ahora las encuestas no le sonríen tanto como un año atrás, o poco más de un año atrás, en donde tenía un nivel de popularidad, o había recuperado un nivel de popularidad importante, ahora ya no, pero tiene un núcleo duro, algunos hablan de un 30-35%, que la ama. Absolutamente. ¿Y qué pasa? ¿No es feliz con eso? Pues yo la verdad que me gustaría saber si eso no feliz es algo que yo no lo puedo saber. ¿Te gustaría darle un curso de respiración? Es más, le he invitado varias veces, me encantaría no solo darle un curso, me encantaría que me invite para que yo le explique un poco qué es la fundación. De hecho, le pido una audiencia 1 de cada 5 días para que yo le explique qué es la meditación. ¿Le pedís una audiencia a Cristina? Absolutamente. Yo no tengo nada en contra de Cristina personalmente. Nunca te recibió, obviamente. Todavía no. Todavía no, pero... Probablemente porque diga, esa es la gurú de Macri. No. Yo creo que eso ya pasó. Ahora lo que tenemos que vivir es en el momento presente. Uno de los problemas que tenemos en esta vida es que nuestras mentes fluctúan permanentemente entre el futuro y el pasado. El futuro, el pasado. Eso es un serrucho sobre el sistema nervioso. Nos perdemos de vivir el momento presente. Lo que tenemos que... Y dices, ¿cómo vivir el presente? Yo me levanto y se me va la mente a la hipoteca, se me va la mente a la pelea con mi novio. Entonces, lo único que yo tengo para que la mente pueda estar en el momento presente es la respiración. Es lo que yo transmito desde hace 16 años y me encantaría transmitírselo a cualquier persona. Si voy a las cárceles, yo le he transmitido personalmente a más de 1.800 hombres privados de su libertad en Caseros, en Ezeiza, en Santa Fe, en la cárcel de Magdalena, y no te sigo todos, 1.800 solamente presos, pero también 600 hombres del servicio penitenciario, 300 policías. Yo les he transmitido las técnicas aquí en Argentina, te cuento en otros países, 5.700 en México. Entonces, lo que yo estoy ahora batallando es para no meterme en política, sino ayudar a los políticos a salir de la confrontación y que no se malinterprete de una forma ni de otra, sino que aquí hay una herramienta que todos podemos usar, para crear una sociedad con menos estrés y con menos violencia. Bueno, imperdible. Gracias, Celia Kleiman. Escuche la entrevista completa con Beatriz Goyoaga ahí en la web lahorademaquiavelo.com o en la página de YouTube de la Hora de Maquiavelo. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo.